Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Con libertad, y ahora obviamente el lunes es 9 de julio, muchos celebran el 9 de julio de 1816 y por eso vamos a pensar esto del Día de la Independencia en Argentina con un profesor de historia, con un investigador como Mauricio Castaldo. ¿Qué tal, Mauricio? El entrerriano Mauricio Castaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo les va? Bien, bien. Mauricio, es muy interesante lo que me pasaste porque por ahí uno no se acordaba de esos datos, artículos que me enviaste por internet, ¿no? Claro, todos hablamos del 9 de julio de 1816, la Declaración de la Independencia, pero nos estamos olvidando otra primera Declaración de la Independencia que tuvo que ver casi un año antes, en 1815, en 1815 en Concepción del Uruguay. Sí, lo que se llamaba el Arroyo de la China en esa época, que hoy se llama Concepción del Uruguay, que es una de las ciudades más importantes de Entre Ríos y que fue seguramente la ciudad política y militarmente más importante en el siglo XIX. Sí, en el marco de la doble lucha que la Liga Federal Artiguista llevaba adelante en ese tiempo, que era la lucha contra el imperialismo extranjero, la lucha por la independencia, contra el enemigo español, contra el enemigo portugués también, y la lucha contra el centralismo unitario porteño. En el marco de esa doble lucha se convocó al Congreso de Oriente, se lo llamó así, de la Liga Oriental o la Liga Federal, ya que los orientales eran los que conducían políticamente, ideológicamente la Liga Federal, y se convocó en Concepción del Uruguay, en el Arroyo de la China, y bueno, participaron representantes políticos de todas las provincias de la Liga Federal, de la banda oriental del Uruguay, de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, de Santa Fe y de Córdoba, y también, y esto es un hecho político extraordinario, José Artigas a enviar sus propios representantes al Congreso de Oriente, ¿no? Esto es una avanzada democrática verdaderamente ejemplar hasta el día de hoy, ¿no? Hoy que se discute plurinacionalidad en nuestra América y se ha avanzado en reconocimiento político a los pueblos originarios tanto en Bolivia como en Ecuador, como en otros lugares. Bueno, aquí en 1815, en Entre Ríos, en la Liga Federal ya se convocaba a los pueblos originarios que eran combatientes del artiguismo, ¿no? Como nadie habían dado la vida por el federalismo revolucionario, a participar con sus propios representantes. Así que bueno, se desarrolló el Congreso, se declaró la independencia, no tenemos mayores documentos, sino algunos documentos secundarios o comentarios en cartas de diputados de Córdoba, ¿no? Diputados orientales. Hay investigadores que están trabajando en la búsqueda de mayores documentos, como el uruguayo Gonzalo Abella y otros historiadores, pero de todas maneras hay algunos elementos, digamos, de lo que se resolvió ahí. Bueno, se resolvió la independencia, de afirmar la independencia, declararla el 29 de junio de 1815, y también, bueno, plantear todo lo demás, el tema del federalismo, el tema de la justicia social, el tema del reparto de tierras. Poco tiempo después Artigas avanzó con un reglamento de tierras en la provincia oriental, en la banda oriental, que era parte de la política de la Liga Federal. Mauricio, ¿cómo hay diferencias entre ese Congreso y el de 1816, claro, o no? Y sí, bueno, esta es una, digamos. El tema de plantear la independencia de forma completa, sin dudar, contra toda dominación extranjera, pero sin dudar. Y después, bueno, el reconocimiento a los pueblos originarios, el tema de la justicia social, el tema de que no puede haber independencia verdadera sin enfrentar a todos los enemigos imperialistas coherentemente, de que no puede haber independencia verdadera si no afirmamos la libertad de los pueblos provinciales, ¿no? Si no hay federalismo, si no hay capacidad de autogobierno, de autodeterminación de las provincias, no podía haber independencia verdadera, y no puede haber independencia verdadera si no hay justicia social, si no hay distribución de la tierra y de la riqueza en todas las provincias. Me parece que está muy claro, digamos, el mensaje político que la Liga Federal Artiguista estaba dando en ese primer Congreso Independentista el 29 de junio de 1815. Pero aparte, el Congreso de Oriente lo que viene a hacer es reafirmar un camino político que el artiguismo venía profesando desde mucho tiempo antes, desde el éxodo oriental de 1811 a Entre Ríos, y especialmente, Andrés, desde las instrucciones del 13 de 1813, es decir, cuando el artiguismo propone esos 20 puntos en 1813 para discutir en la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas, ya estaba planteando independencia verdadera, completa, república, federalismo y justicia social. Así que el primer Congreso por la Independencia, el Congreso de Oriente en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, lo que hace es reafirmar ese camino
y marcarle también un poco, marcarle la cancha, digamos, al gobierno porteño, y marcar un poco el horizonte en el que se plantea la discusión más adelante, y el horizonte en el que se va a plantear la discusión el 9 de julio de 1816. Y los congresistas de Tucumán, cuando están debatiendo distintas cuestiones en Tucumán, lo hacen con los intereses porteños imperialistas encima, pero lo hacen con la presión de la Liga Federal al costado también, y diputados de Córdoba que habían participado en el Congreso de la Liga Federal participaron en el segundo Congreso por la Independencia, que es el Congreso 9 de julio también, llevando esa voz. De todas maneras, yo me quiero tomar 30 segundos para decir que el Congreso 9 de julio es muy discutible por muchas cosas. Primero, decir que la independencia no se logra firmando un papel, sino que se logró por la lucha de las clases populares en toda Sudamérica, dando la vida en una guerra revolucionaria contra el enemigo. Esto está muy claro, digamos. Tenemos que dejar de enseñar el cabildo, las láminas infantiles del cabildo y de la casita de Tucumán para enseñar un mapa de Sudamérica con imágenes, dibujos de indios, de gauchos, de negros, de negras. Siempre vamos a insistir con eso, Andrés. Hay que pasar a otra pedagogía y a otra didáctica de la independencia. Primero eso, después repasar lo que era el contexto de lucha en esa época, de diferencias políticas, repasar lo que fue la Liga Federal, decir que el Congreso 9 de julio fue el segundo Congreso por la Independencia, y que si se declaró por la independencia por la fuerza política de la Liga Federal y de todos los que planteaban la independencia en esa época. Y después decir también que no todos los congresistas de Tucumán estaban convencidos por la independencia. Decir que algunos congresistas de Tucumán, por orden del gobierno de Buenos Aires, se fueron al Brasil, a hablar con los portugueses, a acordar que si el Brasil, el imperio, invadía a la Liga Federal, Buenos Aires no iba a ayudar a los federalistas, así que invadieran tranquilo, cosa que el imperio portugués hizo en 1816, provocando en una guerra de 4 años la derrota de la Liga Federal y el posterior exilio de José Artigas al Paraguay. Es decir que, vamos a decirlo sin eufemismos, varios congresistas de Tucumán eran traidores a la causa independentista, fueron traidores y entregaron a la Liga Federal y al artiguismo, ¿no? Y los portugueses, junto con los porteños, participaron en la destrucción de la Liga Federal, incluso con soldados, con cañones, con armas. Acá Ramírez después va a tener ayuda porteña y portuguesa para atacar a los Artigas. Así que también eso es parte de un debate histórico y político que nos merecemos con profundidad los litoraleños y los argentinos. En uno de tus artículos vos decís que, bueno, ya quizás más para acá, ¿no? Que nuestra América de hoy se habla, nuestra América de hoy se habla desde arriba del ALBA, de una alternativa bolivariana, de UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, pero que en verdad están conducidos por hombres, o por algunos hombres que se parecen más a Rivadavia con los fondos del Bicentenario. Claro, sí, porque hemos tenido muchos discursos en estos bicentenarios que se están cumpliendo, tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica, discursos políticos. Lo tenemos en Entre Ríos en los últimos tiempos, donde funcionarios políticos salen a hablar de Artigas, mientras verdaderamente practican una política absolutamente antiartiguista, antifederalista, ya que el 76% de los recursos económicos de Entre Ríos, como de muchas provincias, se van al gobierno central a Buenos Aires, y se van para pagar cuotas de deuda externa, para entregar nuestro fondo al capital financiero, al capital extranjero concentrado, etcétera. Así que eso es absolutamente antiartiguista por el lado en que uno lo mire. Así que sí, tenemos muchos discursos de los gobernantes latinoamericanos sobre la necesidad de una unión latinoamericana progresista, popular, democrática. Bueno, los discursos son parte de un debate político. Tenemos una Latinoamérica que está en movimiento, que tiene un debate político-social muy rico, que tiene gobiernos que se dicen progresistas, con muchas contradicciones, con enormes contradicciones, pero sobre todo en Latinoamérica lo que más, por lo menos a los militantes sociales no genera esperanza, es la capacidad de organización, de crecimiento de la capacidad de organización de los movimientos obreros, sociales, estudiantiles, populares, ambientales, Andrés, que el ambientalismo es una causa que ha crecido enormemente en Latinoamérica. Así que yo pienso que la esperanza de liberación hoy de segunda independencia pasa por ahí, por la unidad de los movimientos populares, los movimientos obreros, estudiantiles, ambientales, empujando desde abajo y desde arriba, desde donde sea. Algunos de estos sectores han llegado al poder, en Bolivia, en otros lugares, y ya sea arriba o abajo, en el gobierno, desde abajo, presionar de todas las maneras posibles para que se avance hacia una democracia liberadora, una democracia verdaderamente participativa, protagónica, con justicia social, con igualdad,
y una democracia que sepa, que pueda, con capacidad organizada, con poder popular organizado desde abajo, superar la lógica del capitalismo y del imperialismo, ¿no? Es un desafío para adelante. El desafío es que las clases populares y las organizaciones sociales en toda Latinoamérica sean cada vez más fuertes, sean cada vez más conscientes, más claras, y que con su capacidad de organización puedan transformar no solamente las realidades nacionales, sino ya pensar en una transformación de una realidad continental, ¿no? Gracias, Mauricio, porque bueno, por estas palabras, porque estamos intentando mostrar la otra parte quizás de la independencia al recordar a ese gran hombre y a sus seguidores, ¿no? Como incluso muchos hasta grandes seguidores que tuvo José Artigas, que me parece que era fundamental en este cercano 9 de julio. Sí, yo creo que sí, que hay que hacer un poco más de justicia con José Artigas, y si se declaró la independencia es porque no solamente el artiguismo, sino tanta gente, multitudes, miles de sectores populares en toda Latinoamérica estaban poniendo el cuero y la sangre combatiendo contra el enemigo imperialista, ¿no? De alguna manera Artigas fue coordinador de esas fuerzas y potenciador de esas fuerzas en nuestra región, pero así como él otros. Y la historiografía oficial y el revisionismo, que ahora se hace revisionista, pero que es bastante parecido a la historiografía oficial, se olvidan de estas cosas profundas de nuestra historia. Así que te agradezco mucho y seguimos en contacto. Hasta la próxima, Mauricio. Nos vemos. Mauricio Castaldo, docente de historia, investigador, sobre todo del mundo lo que es del pensamiento y la obra artiguista. Y recuerdo algo que leí sobre Artigas, que es algo muy interesante, que incluso se dice ahora, pero poco se practica. Artigas proponía que el pueblo, cuando el gobernante no cumplía, podía revocarle su mandato y volver a votar. Entonces, como viene en Argentina, cada 2 o 3 meses habría que estar cambiando de gobernante, ¿no? Porque realmente poco cumplen acerca de lo que prometen en sus campañas. Lo que sigue ahora. Todos hablamos del 9 de julio de 1816, la Declaración de la Independencia, pero nos estamos olvidando otra primera Declaración de la Independencia que tuvo que ver casi un año antes, en 1815, en 1815 en Concepción del Uruguay. Sí, lo que se llamaba el Arroyo de la China en esa época, que hoy se llama Concepción del Uruguay, que es una de las ciudades más importantes. Y la lucha contra el centralismo unitario porteño, en el marco de esa doble lucha se convocó al Congreso de Oriente, se lo llamó así, de la Liga Oriental o la Liga Federal, ya que los orientales eran los que conducían políticamente, ideológicamente la Liga Federal. Y se convocó en Concepción del Uruguay, en el Arroyo de la China, y bueno, participaron de Entre Ríos, y que fue seguramente la ciudad política y militarmente más importante en el siglo XIX. Sí, en el marco de la doble lucha que la Liga Federal Artiguista llevaba adelante en ese tiempo, que era la lucha contra el imperialismo extranjero, la lucha por la independencia, contra el enemigo español, contra el enemigo portugués también, y... Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Con libertad, y ahora obviamente el lunes es 9 de julio, muchos celebran el 9 de julio de 1816 y por eso vamos a pensar esto del Día de la Independencia en Argentina con un profesor de historia, con un investigador como Mauricio Castaldo. ¿Qué tal, Mauricio? El entrerriano Mauricio Castaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, ¿cómo les va? Bien, bien. Mauricio, es muy interesante lo que me pasaste porque por ahí uno no se acordaba de esos datos, artículos que me enviaste por internet, ¿no? Claro.